Bueno, la idea de la presentación esta es ver justamente el tema de conceptos fundamentales. Conceptos fundamentales ya desde programación web, cosas básicas, HTTP, ver un poco cómo veníamos trabajando hasta ahora y cómo se hace en Symfony lo que veníamos haciendo, y ver también un poco lo que es el patrón MVC explicado por un ejemplo acá. Más que nada para que todos nos pongamos de acuerdo sobre qué estamos hablando. ¿Ven bien ahí? Apagamos la luz. Bueno, son las cuentas de Twitter. Si quieren, háblenos por ahí, no hay problema. Siempre compartimos lo que podemos, lo que encontramos, así que nos llama la atención. Y esto nos basamos en The Book, ¿sí? Que es el libro que está disponible para descarga en inglés, o pueden buscar Git Nacho, o sea, Git, G-I-T, Nacho, que es Nacho Martín, un desarrollador español que hizo la documentación, la tradujo al castellano, ¿no? Así que pueden ir avanzando si quieren en castellano con ese libro, que tal vez no esté actualizado a la última versión, pero por lo menos pueden ir adelantando algunos conceptos ya con esa. Claro, iba más rápido leyendo. Busquen Symfony 2 en español, Git Nacho, y seguro les aparece. Bien, vamos a empezar. Como les decía, vamos a hablar sobre qué es HTTP. Es un conjunto de normas y pasos que permiten comunicar dos máquinas entre sí mediante texto. No es nada más que eso, es una cabecera, que es el texto, un espacio en blanco, y el cuerpo eso tiene una respuesta, que es texto, la petición también es texto, todo es texto, no tiene nada de raro. Por ahí se complica la vida con los estados y los códigos de estado y esas cosas. Pero HTTP es solamente eso, por eso es tan popular, por eso es, digamos, una de las formas más fáciles de transmitirnos cierta información. No tenemos problemas de firewall, siempre el texto pasa. Son dos máquinas compartiendo texto, no es más que eso. Bien, por ejemplo, esto es una petición y una respuesta de HTTP básica. Nosotros estamos en nuestro navegador, hacemos una petición al servidor. En este caso XKCD es un sitio de tiras cómicas. El servidor prepara la respuesta y se la devuelve a la página en HTML. Esa sería la comunicación hacia grandes rasgos. De aquel lado está un Apache, un Tomcat, lo que sea. Y de este lado el navegador, cualquier navegador que entienda HTML. Bien, ¿cómo sería paso por paso? En el primer paso, el cliente tiene una petición. Una petición tiene esta forma, yo le decía, esta es una cabecera. El tipo de petición, el estándar de HTTP, el host hacia donde hacemos la petición, qué esperamos que venga la respuesta, y acá le mandamos datos sobre nuestro navegador, sobre quién está haciendo la petición. ¿Está? Seguido esto a un renglón en blanco. Adelanta. Bueno, acá arriba, vieron esto, el get. Esos son los verbos. Generalmente usamos get y post. El get es para recuperar recursos del servidor. El get básicamente es cuando hacemos una petición y mandamos todos los datos por la URL. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Les pasó ver eso así, un chiquito de pregunta y todo. Sí, eso pasamos variables al servidor, pasamos datos al servidor. Y con el post, los datos van en el cuerpo mismo de la petición. Por ejemplo, un formulario. Si nosotros vamos a darle un usuario, nos mandamos todos los datos por la URL. Nosotros mandamos un formulario que manda todo oculto. El put es para actualizar y el delete es para eliminar. Hasta hace poco, bueno, no sé si ahora, había navegadores que ni siquiera soportaban estos tipos de verbos. Por eso, por ejemplo, Symfony 1.4 enmascaraba un post en una especie de put, así una cosa rara así. O sea, están definidos bajo el estándar, pero muy poco a veces lo implementan completamente o ya lo dejaron de usar. Claro. Con aspecto de seguridad, inclusive de otras cosas. Nosotros no vamos a prestar atención en estos dos get y post. Por lo visto todos sabemos menos de qué es. Entonces, resumiendo, una request, que puede ser de tipo get o post. Vamos a basarnos en eso. ¿Sí? Bien. Una vez que se envió la petición, dice el servidor devuelve la respuesta. La respuesta tiene esta forma. Otra vez, la versión del protocolo, el código de estado
en este caso el 200 es el OK, que todo estuvo bien, la fecha en la que se generó la respuesta, datos sobre el servidor, así como hoy en la petición mandábamos datos sobre el cliente que estaba haciendo la petición, el servidor nos devuelve datos sobre datos sobre el servidor, La tecnología que la tecnología, el tipo de servidor que usa, el tipo de contenido que nos está devolviendo, acá lo decía, un renglón en blanco y el cuerpo de la respuesta. Esto siempre es así, esto no se ve nomás en el navegador empieza, te muestra de acá para acá. Por ahí con algunas herramientas podemos monitorear la red y vemos esta cabecera. Bien. Otra vez. Ahí puede venir un error, puede venir algún mensaje. Acá puede venir 404. un 300, una predicción, un 404 que no se encontró, un 500 bien por vida. Creo que por delante están los códigos. No, creo que sí, Sí. Bueno, pero si quieren saber más de esto, busquen los códigos de estado de HTTP. ¿Bien? Son tipos por familia. Todos los 200 significan una cosa, todos los 300 significan una cosa, los 400 otra. Bien, hasta acá estamos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué significa para nosotros eso? Cuando nosotros usamos PHP, existen tres variables que son bastante importantes para manejar todo esto. Lo que es la variable peso-get, la variable peso-server y la variable peso-post, que contienen datos enviados por get, datos enviados por post y datos sobre el server. Creo que esta también incluye que un índice de get y ahí está todo lo que se envió por get. Si ustedes le hacen un barram, vieron la función barram que te muestra todo el contenido de una variable, le hacen barram a esto y van a ver todo lo que viene ahí, o a esto. Las cabeceras, para la cabecera usamos la función header. ¿Recuerdan? Con header escribimos qué vamos a ver en la cabecera. Por ejemplo, nosotros generamos una imagen y cuando se la devolvemos tenemos que escribir una cabecera que diga content type image PNG. Entonces el navegador entiende que un PNG, si sabe cómo abrirlo lo va a abrir y si no te va a decir para descargar o lo que sea. No sé si usaron esto una vez porque programaron el HTTP. ¿Se acuerdan que con esto tenían que ponerla al principio de todo el archivo porque si ponían un header de todo un espacio en blanco era bastante pesado hacer. Y bueno, este código básicamente lo que hace es recupera la URL, recupera el valor de la variable foo que vino, le dice la cabecera que va a ser texto HTML y muestra la URL es tanto y el valor del parámetro foo es tanto. Si yo acá hubiese hecho un eco de algo o hubiese escrito algo antes, ya esto fallaba. No sé si sí nos falta. No sé si este código no está mal. Y genera una respuesta. Genera una respuesta como esta. El código OK, la fecha, lo que hemos visto. Y el cuerpo que es este. ¿Está? Bien, eso es PHP raw, PHP pelado, PHP puro, PHP pelado, quedó la guacha pelada. PHP raw, normalmente se hizo PHP flat, un raw, así como sucio, no es sucio, crudo. Así cuando escuchen eso son sinónimos, flat o raw o pelado. Bien, eso es como lo hacemos en PHP. ¿Cómo lo hacemos en Symfony? En Symfony cambiamos, estos son arrays. Esto es un array, el post es un array y casi todas las variables son arrays. Casi mucho en PHP son arrays y funciones sueltas, digamos, que no están autocontenidas dentro de algún objeto que pueda decir, bueno, yo me hago cargo de esta responsabilidad de manejar la request o manejar el response. Eso es lo que se trata de evitar con una orientación a objetos ya que Bien, en Symfony la cosa cambia un poco. Acá ya pasamos un esquema orientado a objetos, entonces tanto la petición como la respuesta ya no son más arreglos sueltos así, sino que son objetos de nuestra aplicación. Por ejemplo, para manejar la request, acá lo empezamos a ver un poco de sintaxis, esto es PHP 5.3. Los que usan .NET deben conocer el concepto de namespace, y los que usan Java también. Es una forma de agrupar de una forma lógica, ¿no es cierto?, ya el conjunto de clases. Porque pasaba en PHP antes que al no tener esto namespace, las clases tenían nombres larguísimos. ¿Por qué? Porque
para diferenciarse una clase de otra no había otra forma que con el nombre. No había un contenedor lógico que podía, no, pero está dentro de HTTP Foundation. Era todo, la aplicación era el dominio de donde podía estar, digamos, otra clasecita igual con el mismo nombre. A esto si lo ven, sería, estamos tratando de usar la clase de request que está dentro de este paquete, por así decirlo, que se llama HTTP Foundation. ¿Está? Yo podría tener otra clase que se llame request, que está en otro paquete, que tenga otro namespace, y no tendría ningún problema con que se llame igual como que se llame request. Antes del HTTP 5.3 eso era imposible. Se ponían prefijos, inclusive esto se podía llamar capaz SF HTTP Phone Request, y después la otra request que son Cristian Aquino Request, por decirlo. Si ustedes miran por ahí Symfony 1.4, las versiones anteriores, como no existía, usaban PHP 5.2, no existía el concepto este de namespace, entonces los nombres de clase eran larguísimos. Sí. Bien, vamos a ver qué dice. Entonces, usamos ese objeto request que está dentro de ese paquete, creamos una request con un método estático. Fíjense, como para obtener la URL que hoy obteníamos con esa clave, ahora ya estamos con un objeto, tenemos un objeto request, le pedimos información sobre la ruta, ¿no es cierto? Si queremos obtener el valor de la variable foo esa que vino por get, ahora ya le decimos request a la query string, digamos, get el valor de foo, ¿está? Si queremos, bueno, acá es el mismo uso de esta, pero con un valor por defecto, ¿está? Esta sí la misma, los dos obtienen por get, esta por post, esta por post. Esta que le pregunta al objeto query, viene por get, y esta que le pregunta al objeto request, lo que viene por post. ¿Entienden esta sintaxis? Lo que quiere decir acá, si no está nada definido en este get, en esta variable var, devuelve este valor. ¿Sí? Con valor por defecto. Si queremos tener las variables del server, al objeto request, le decimos server get. Si queremos ver si se llevaban a enviar archivos para subir al servidor, si queremos ver las cookies, bueno, es más o menos todo lo que podíamos hacer antes, pero en un esquema de objetos. ¿Está? ¿Parece algo más interesante? Acá a los headers, acá con este preguntamos qué tipo de método se usó, si se usó get o post. Acá es sí o sí con las flechitas, porque viste que en PHP por ahí se usa el punto, se usan algunas otras cosas. No, el acceso, como se usa en .NET, por ejemplo, el punto, acá es la flechita. Acá sí. Acceso a métodos y a propiedades del objeto de flechita. Por ejemplo, esto es un método estático. Eso sí. Acá vos le pedís directamente a la clase. No necesitas tener una instancia de la clase, no necesitas tener un objeto. Este es un mensaje a la clase. Método de clase. Y esto sí, acá ya tenés la instancia y ahí sí, este es un miembro de una propiedad de este objeto que se llama query, que es otro objeto. Por eso de ese objeto query le puedo decir get. Acá hay otra propiedad del objeto request que se llama request, que es otro objeto y yo le puedo decir get tal cosa. Este acá adentro, si se fijan bien, o sea, influyendo más un poquito, van a ver que es un método estático, o sea, método de clase, no necesita instanciarse la clase, que lo que hace por dentro hace un new, digamos, del objetito request y ya le rellena todo lo que ya está global, lo que vimos hoy en el otro ejemplo que era con el server, con todas esas llamadas, ¿no es cierto? Viene precargada la request, sin tener que nosotros conocer toda la parte de la implementación. De hecho, los otros, estas variables siguen estando, digamos, porque claro, son de lenguaje, pero la idea es que no se usa eso, porque estamos tratando justamente de pasar a programar orientado a objetos. Bien, igual si ustedes se van a la API, buscan el objeto request y ahí ven todos los atributos que tiene, todas las propiedades que tiene, los métodos estáticos y otras cosas. Ese objeto es propio de Symfony. Eso es propio de Symfony. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había un conjunto de componentes de base el otro día que traía Symfony? Bueno, el manejo de lo que es las peticiones y las respuestas ya viene con el framework. O sea, esto es una manera de ordenar lo que vimos antes, que se hacía antes con variables globales, que eran arreglos, pasar todo eso en esquema de objetos. Y eso lo hace Symfony. Fíjense que si ustedes quieren ver las clases, inclusive pueden seguir después el camino lógico y ver dónde está esto dentro de una arquitectura, ¿no es cierto?, de un proyecto de Symfony, está dentro de estas carpetitas. Se van a
la parte de vendors, que podemos ver bien más o menos la estructura, y dentro del paquete de Symfony van a encontrar que llegan a la clasecita y la pueden hasta extender si ustedes quisieran, no habría nada. Sigamos. Bueno, esa era la petición. Vamos a la parte de la respuesta. De la misma forma que hoy usamos un objeto llamado request, ahora usamos uno que es response, acá en el mismo paquete, acá instancia un nuevo response, le pone el contenido, vieron acá le seteamos el código de estado y le seteamos la cabecera. No importa en qué parte del código se haga, no importa si dejamos un espacio en blanco antes, se hace así y se dice response y esto se envía de vuelta. ¿Está? Después vamos a ver que esta no es la forma más linda de hacerlo. Esto es para que vean una analogía de cómo se va llevando a poco un PHP. En realidad esto que es HTML no debería estar en esta parte que es controlador, ya lo vamos a ver. Pero para ejemplo sirve. Si está hacia la respuesta, se le setea el contenido, se le setea el código de estado, la cabecera y se le envía. Y eso genera lo mismo que veíamos hoy. Bien, ¿se entendió eso? La petición y la respuesta. Petición y respuesta, recuerden eso, tatúense. Petición y respuesta. Cada frase. Bueno, todo objeto. La idea es no salir del sistema de objetos. Bien, flujo de la aplicación en sí. ¿Por qué no? Acá cambia un poco, no es tanto como. Acá está nuestro navegador web, acá está el servidor. No, el servidor está desde acá, ya es para tratar el servidor. Volviendo al esquema que teníamos hoy. Desde el navegador nos piden una ruta, ¿no es cierto? O sea, midominio.com.ar barra sería como la raíz, digamos. Barra contacto sería otra ruta y barra blog sería otra ruta. Lo primero que recibe Symfony, Symfony tiene un solo punto de entrada, digamos, para los clientes. Acá vamos a ver que tiene una carpeta web, que es lo único público de todo el proyecto. Todo lo otro tiene que estar protegido fuera del alcance del público. Entonces, ese único punto de entrada, que es la carpeta web, tiene uno o varios archivos PHP que se llaman controladores frontales. Todas las peticiones Symfony entran por ahí, van contra ese archivo. Y ese archivo es el que se encarga de levantar el entorno. Vamos a ver también el concepto de entorno. Entonces, usted tiene que entender que hay alguien en el medio de la puerta, tipo Patovica, y que está escuchando a ver a dónde tiene que mandar cada cosa, y ahí empieza a redireccionar. Y sabe, o por lo menos es consciente de todas las cosas globales de la aplicación. La seguridad, las rutas, todo ese tipo de cosas, el logueo, bueno, cositas así que necesita para poder hacer su trabajo. ¿Sí? Bien. Todas las peticiones no se entran por ese controlador frontal. Ese controlador frontal lo que hace es instanciar Symfony según las directivas que tiene acá adentro y envía esa petición al enrutador. El enrutador va a agarrar esto que, a ver si ustedes, por ejemplo, si hacían una aplicación común en PHP, ¿qué hacían, por ejemplo? Ponían el formulario de contacto y era miblog.com barra contacto.php. Si tenían blog, era mi página web barra blog.php. Y este sería el index.php. Acá si ven, por ejemplo, no aparece en ningún momento el .php, o de hecho puede aparecer .html para marearlo, o la extensión que quieran. Y queda oculto la verdadera estructura de cómo está hecho el sitio web. Por nosotros ese es el problema que tenías si no usabas esto, para hacer esto se necesita un módulo de Apache, que se llama MobileRide, que realmente no lo ocupamos cuando hacemos cosas así chanchas. Nosotros con las rutas damos mucha información de la estructura de nuestro sitio y eso es un error muy grande, digamos. Por decimos barra contacto, barra imágenes, barra, estamos dando la ruta entera de cómo está. Ni hablar si las queries se llaman igual que las columnas de las tablas. Sí. Sí, todo eso se fija. Uno que va con mala onda a tratar de romper el sitio va a probar todo ese tipo de combinaciones. O sea, hay que tener cuidado en ese tipo de cosas y por suerte ya hay herramientas que te obligan a que hagas las cosas bien. Si querés poder romper, pero la idea es que este controlador frontal también, por ejemplo, se encarga de no mostrarte errores del código así. Falló la query CL asterisco from, eso tiene que quedar oculto al público. O lo mismo si hay una falla del servidor que camufla un poco el error. Había un diario muy conocido acá de la región
que cada tanto te tiraba un error que decía error en barra c dos puntos barra sam dos puntos y te tiraba todo. El SAM error. usaba el SAM, SAM en Windows. Me tiraba así el error a. y te decía toda la ruta completa hasta el archivo y la línea donde tenía el error y cuál era el problema. hacia Eso el norte, no lo tiene que ni ver. Es un diario que está para el norte. Claro. Son los técnicos. Bueno, volviendo a eso, pasa el controlador frontal, pasa esta ruta así, le dice, mira, esta es la ruta que vino y tiene un componente que se llama enrutado, y este enrutado, según este patrón, le va a decir, lo que vos tenés que ejecutar es esta acción, o esta acción, o esta acción. ¿Está? Todo esto está oculto, ni sabe, el que visita ni sabe, ni en teoría nunca va a haber un error que le diga, que le dé información sobre lo que hay de acá para allá. ¿Está? Se ejecuta, esto sería el controlador. El controlador invoca una vista y genera una respuesta. Y esa respuesta es la que vuelve al cliente. Eso sería más o menos el flujo de. Para que entiendan un poco cuando leen MVC o cuando les hablan de MVC, estos son los controladores de MVC, o sea, los controles que tienen las actions, que hacen la acción específica de lo que se está llamando de la ruta. Y este es otro patrón que se llama controlador frontal, que es un patrón de estructuración de cosas globales para poder poner un primer punto de entrada, ¿no es cierto?, dentro de nuestra aplicación. ¿Sí? Y esto básicamente es alguien que empareja cosas, o sea, dice, mira, viene con este patrón la ruta, yo tengo que devolver esta acción de este controlador, por ejemplo. Viene con este patrón, tengo que devolver esto, no hace mucha más magia en ese sentido. La clase pasada hemos visto cuando hacía la comparativa de Symfony con otros frameworks, las cosas que tomó prestada, digamos, y ahí definía este tipo de patrones para las rutas, no sé si se acuerdan. Esta parte del enrutado es la que se encarga de hacer que este patrón ejecute algo. Bien, ¿se entendió hasta acá más o menos? Sigamos entonces. Esto es lo que decíamos recién, si hay algo. El sistema enrutado termina funcionando bien, la función se puede decir.